iniciando, pero antes de eso voy a orar con texto bíblico. ¿Le parece? Voy a orar con Efesios 1. Voy a leer del 16 hacia adelante. Iniciamos orando. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a mí, que soy su iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Señor, declaramos esta palabra en la oración. Es una realidad verdadera, no solamente escrita, sino activada en nosotros, tu iglesia. Y caminamos creyendo y operando, no un poder que esté en nosotros, sino en tu fuerza, en tu presencia, en la unción del Espíritu Santo, por medio del sacrificio de Jesús, el cual nos hizo aptos y nos hizo ser parte de la familia celestial, para que ahora opere a través de nosotros el Espíritu Santo, manifestando la gloria de Dios como hijos tuyos. Estamos caminando y creyendo que la manifestación de los hijos que la tierra guardaba está en funcionamiento, está caminando, está operando, está moviéndose y está fluyendo, no por ningún poder humano ni por ningún deseo humano, sino por el puro beneplácito de la palabra de Dios, soltada y recibida y actuando conforme fue escrita. Así ha sido efectuada en la vida de nosotros. Lo creemos y lo declaramos, y en eso vivimos y en eso confiamos. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén y amén. Emociónese y gócese juntamente con nosotros. Hoy traemos una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, como Dios sustenta y sostiene a su obra para el propósito eterno que Él nos ha llamado, hermanos. El principal objetivo de esta palabra, si me gusta acompañar, está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Voy a dar esa parte de la escritura y voy a empezar en el desarrollo del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y ahí vienen esas dos expresiones que se le tituló en este día a la palabra. Y dice la palabra de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, dice, habiendo hecho una purgación, una limpieza, una liberación de nuestros pecados por sí mismo, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí que Él, siendo la imagen misma de su sustancia, y el cual Él sustenta todas las cosas. ¿En dónde sustenta Dios todas las cosas, hermanos? En la palabra de su potencia, en la palabra de Él. Este libro majestuoso y poderoso tiene un poder que se activa por medio del Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y yo lo creo y así lo recibo, y así se suelta y se liberta. Sustenta, que viene siendo, hermanos, la palabra ahí sustenta, sustancia, es la expresión de su naturaleza, hermanos. La sustancia es la expresión de su naturaleza, y esa naturaleza, hermanos, ahora está en usted y en mí. Entonces, el sustento mismo de Dios, la sustancia misma de Dios, lo que Él sustenta, su presencia, está en nosotros, en sus hijos.
que yo pida, Señor, ven y lléname de tu presencia. En un tiempo estaba bien, hoy Él ya está aquí. Pero tú lo debes de creer. Porque creer en el Dios histórico es una cosa y creer en el Dios vivo es otra cosa. Y ahorita vamos a ir ahí para allá. Entonces, Él sustenta. La palabra sustenta aquí, que es la sustancia, es la expresión, mis hermanos, exacta de su naturaleza. O sea, si Dios habita en mí, ¿usted cree que me va a dejar morir? ¿Que me va a abandonar? ¿Que no va a cubrir todas las áreas que sabe Él me afligen? Pero ese ha sido el foco primario del ser humano de muchos años acá. Siempre estamos pensando en nosotros. Si hoy tú entiendes, si la palabra de Dios revela en tu espíritu que tú eres un depósito de la sustancia divina de Dios, de su naturaleza misma, cual tiene que ser una expresión, yo pregunto, ¿necesitaré yo decirle a Dios, ayúdame, cuídame, protégeme, sálvame? ¿O será que Él tiene cuidado perfecto y completo de mí? Yo solamente debo ser una expresión de su presencia activa en mí. ¿Sí me expliqué? Crezcamos, iglesia. Y si yo ya me siento, voy a usar esta palabra correctamente, empoderada en el Espíritu Santo, yo ya no voy a estar pidiendo para mí. Entonces voy a estar viendo, mis ojos serán abiertos y empezaré a ver necesidades. ¿Cuál Dios va a usar mi vida para fluir? Salgamos del pensamiento religioso de Dios mío, ayúdame, socórrame, sálvame. Ya te salvó. Mi socorro viene de Jehová. Y si estamos muy angustiados y afligidos, no hay mejor refugio y escondedero que su presencia. Y si estamos en espera de alguna respuesta, sabemos que Él tiene control y cuidado de todas las cosas, pero saberlo, creerlo y aplicarlo son cosas muy distintas. Estamos en el punto del desafío. Y la otra palabra que viene aquí, que es el sostiene, pues es un automático. Si el Señor habita en mí y su naturaleza, yo soy la expresión de su naturaleza, yo pregunto, si Él habita en mí, por eso le decía a sus discípulos, el Mateo, si Él cuida de los lirios y las aves comen y tienen donde refugiarse, dice, ¿cuánto más Él no va a tener cuidado de nosotros? Y el contexto de ese texto es el afán y la ansiedad, ¿se acuerda? Entonces, nosotros hemos descansado demasiado tiempo de nuestra vida pidiendo que a Dios que nos ayude y nos sustente en cosas que ya están ahí hechas y liberadas para nosotros. Y hemos descuidado el hablarle a otros de Él, porque el enemigo nos ha hecho incapaces, inadecuados, indignos de compartir un mensaje por causa de que tengo asuntos sin resolver en mi vida y en mi casa. Y el evangelio, mis amados, no se detiene. El evangelio no se detiene. Primero voy a definir para ayudarle a usted a que entendamos, mis amados, que todo parte en donde tengo puestos mis ojos. De ahí deriva todo. Voy a ir ahí mismo a Hebreos, si me acompaña, en el capítulo 12, versículo 2, usted ya debe de saber ese texto, ¿verdad? 12:2, pastor. Y el título de ese capítulo, pues ahí está claramente. Y dice la palabra, ¿dónde voy a definir en primer lugar para que entender y caminar en que Dios sustenta y sostiene mi vida? Vamos a escuchar la palabra. Dice la palabra, puesto los ojos, voy a irme al anterior, porque fue ahí algo que Dios hizo en mi vida, pero lo vamos a leer, el 1. Por tanto, nosotros también, fíjese, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Si hay gente que nos está mirando, hermanos, y te dice, fíjate, es algo que te está diciendo que tú hagas, no lo va a hacer Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Haga una pausa. ¿Qué es el asedio? ¿Qué entiende usted por un asedio? Una acechanza,
te anda buscando el mal, te anda buscando la oscuridad, te anda buscando el sueño, te anda buscando el desánimo, te anda buscando el pecado, pero también habla de un peso, hermanos, un peso de, no puedes describir un peso que te incapacita. Tienes el deseo y la buena voluntad de levantarte temprano, en ponerte en facha y en forma a buscar a Dios orando, y te despiertas con un sueño, y otros días que te despiertas muy temprano ni te acuerdas de orar ni de leer la Biblia. Pero cuando tu corazón está al querer buscar a Dios, viene un peso. Habla de un peso y de un pecado que ambos asedian. Pero eso ya lo quitó Cristo Jesús en la cruz. Tú y yo tenemos que apropiarnos y despojarnos. Me despojo, rechazo ese pensamiento, ese cansancio, ese agotamiento, esa debilidad que siento, esa abrumación mental. Me despojo en el nombre de Jesús. ¿Puede usted decirlo? Dígalo conmigo. Lo que usted tenga, me despojo de ese peso que me asedia, que me hace sentir la vida cristiana pesada y difícil, sin fruto y sin avance. Me despojo del pecado que me anda rondando. Me despojo de todo lo que me asedia. Tú lo debes de hacer. Pastora, venga, llore por mí, porque mire que ando débil, ando mal. No, usted tiene el poder. Usted tiene el poder. Usted tiene el poder. Y dice, y el pecado que nos asedia. Y luego dice, y ahora te despojas. ¿Y ahora qué hacemos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y los pasos son importantes. Te despojas. Ok, ya estoy despojado. Ahora me enfoco en seguir hacia adelante. Me levanto y avanzo. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, voy a hacer una pausa ahí. Si quiere, vaya a Hebreos 11, porque ahí vamos a leer unos textos y ahí me espera tantito, para los que toman su tiempo. Hebreos 11, y ahí me espera. Dios sustenta y sostiene la obra de sus manos. Usted y yo somos la obra de sus manos. ¿Qué pasó con la vida de Daniel y sus amigos? En peligro sus vidas, y llegó el sostenimiento de Dios, porque había un plan, murieran, y hubo una intervención divina, los guardó y los apartó. Pero qué temerarios, porque cuando los jóvenes que iban al horno de fuego dijeron, mira, Nabucodonosor, no vamos a adorar tu estatua, y si Dios quiere nos va a librar, y si no, no, pero aún así no adoraremos. Sí. Y mire, qué interesante que lo mismo con Daniel. Yo no los veo a ellos renegando, quejándose, murmurando, molestos, decepcionados, acabados. Oye, nos traen acá secuestrados y nos alejan de nuestra familia. Eran chavos de 14, entre 16 y 14 años. Y no sumado a ello, que ya pareciera que todo estaba en control ahí, son objetos de persecución por la misma nación donde eran ellos esclavos. Hermanos, nosotros estamos en libertad, pero el diablo nos esclaviza interiormente. Pero estamos en libertad, usted y yo. No estamos en Babilonia. La Babilonia anda aquí y se mete en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que saber eso. Vamos a ir a Hebreos para darle un ejemplo muy importante. Voy a hablar de Moisés. Hebreos 11, 24 y 27. Dice la palabra, vamos a leerlo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Son palabras estas personales, hermanos. O sea, son acciones que el hombre hizo. Llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ay, ay, ay.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, subraye la mirada, hermanos, en el galardón, en la recompensa, y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo también, ¿qué? Viendo al invisible. En estos versos, hermanos míos, podemos ver a un Moisés con la mirada puesta en la recompensa. Fíjese qué interesante. Pero no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerda usted? Yo le pregunto a usted, pues ¿cuál era la recompensa si no entró? ¿Cuál era la recompensa? Y yo le voy a decir algo. Dios no es deudor de nadie. Él no le debe nada a nadie. ¿Cuál fue la recompensa? Si Moisés no entró a la tierra prometida, la vio de lejos. Entonces pareciera ahí como que la cosa se quedó inconclusa. Pero valga, para muchos, la verdad de Dios es esta. Moisés tenía puesta su vista en las cosas no temporales. ¿Se dio cuenta? Él entregó su puesto de gozar deleites temporales del pecado. Hermanos, voy a aprovechar el consejo a la palabra. Yo sé, lo voy a decir en vía de concesión. Yo sé que en estos días de nuestro calendario de ayuno se atraviesan fechas sacrosantas del calendario del Goyo. Yo no sé a quién va a honrar usted, al Goyo o a su Dios. ¿Escuchó? Es lo que hizo él. Él renunció al deleite del faraón y dijo, no, voy a padecer lo que tenga que padecer con mi pueblo por causa de mi Dios. ¿Amén? ¿O se acabaron? Sí, diga, se acabaron, se vale. Que nuestro enfoque, hermanos, voy a esta parte, el sustento y la sustancia que tenía Moisés era en lo eterno. ¿A quién se le apareció Jesús el día de la transfiguración? ¿Quién estaba ahí? Esa fue la recompensa, hermanos. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, pero ellos no vieron el rostro del Mesías. Y Moisés lo vio. Esa fue su recompensa. ¿Y su recompensa tenía algo que ver en la tierra? No, hermanos, ese es el problema, que el hombre quiere medir su vida espiritual con cosas materiales, con un número, con carros, con economía, con salud. No podemos medir el reino con lo temporal. No se puede, no se debe. El reino se mide con lo eterno. Hermanos, me conmovió bastante ver esta parte donde cómo es que seguimos leyendo, porque se sostuvo como viendo al invisible, dice. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruía los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, ¿no? Pero aquí dice que estos hombres, déjeme ver, porque ya me perdí aquí en mi pedacito, quiero ver un texto, ayúdeme a encontrarlo, no lo apunté aquí, pero lo tengo tan presente, donde dice que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Y ya no lo leí. Dos. ¿Cuál sería el, Carlos? El 2:11. No, aquí está en Hebreos 11. Aquí está donde habla de que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Ahí le encargo que me lo encuentre. Espéreme. El 16, gracias, pastor. Lo subrayé. Pero anhelaban una mejor, está hablando de la ciudadanía celestial, por lo cual Dios, ¿qué dice?
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Seguimos aquí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Digan, Él es mi Dios. Imagínate que algunos de nosotros no anden en lo correcto y que digamos, soy cristiano. Y dice Dios, no, mano, ¿por qué dijiste eso? ¿No? Mira, aquel cuate anda diciendo que es cristiano, que yo soy su Dios y ni vive mi palabra. Algo así. Pero dice que Dios no se avergüenza de que ellos digan que Él es su Dios. Hermanos, eso es un nivel tremendo de que no avergoncemos a Dios, porque Dios puede tener vergüenza. No sé usted, pero la antítesis de eso, así lo alcanzo a ver yo. Me quedo con esto, que en estos versos podemos encontrar a un Moisés que prefirió la recompensa, el galardón espiritual, hermanos, el que solamente Dios da. Entonces termino con este primer punto, que nuestro enfoque, hermanos, entonces, si sabes que Dios sustenta y sostiene tu vida, que nuestro enfoque y nuestra vista esté puesto en lo eterno, no en lo temporal, porque lo temporal produce frustración, produce amargura, produce descontento, desanima. Entonces, tanto nuestro servicio en la iglesia no es para nosotros, es para el Señor. La pastoral que hacemos nosotros es para Dios a través de sus vidas. Y nuestro galardón no lo estamos esperando de acá, lo estamos esperando de allá. Por eso nosotros no nos cansamos de hacer el bien, sino que estamos continuamente trabajando y sirviendo al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él jamás será en vano, porque nuestro galardón, nuestra recompensa no es terrena, es celestial. Es del cielo. Y es lo mismo para usted que trabajas para tu familia. Hermano, muchacho, si estás estudiando una carrera, no estudies una carrera con un pensamiento temporal. Estudia tu carrera, prepárate, pero con una mentalidad en lo eterno. En lo eterno. Y que Dios se sienta contento y no se avergüence de decir, él dice que yo soy su Dios, y yo digo, es verdad, yo soy su Dios. No, hermanos. Y eso es una vida que realmente vive con el pensamiento y la visión en lo eterno y no en lo temporal. Lo segundo, para que tu vida y la mía estén en un sustento y sostenidos por el Señor, no puede faltar nuestra confianza. Ahí mismo, acompáñeme a Hebreos 3. Se me pasó ese, me emocioné y ya no lo escribí, pero gracias, pastor. Hebreos 3, 12 y 13. Quiero que usted les llegue a comentar. Dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Antes, nos exhortemos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando leía yo esa porción, hermanos, de la palabra, vino esa parte del Dios vivo. No hay un Dios muerto, Dios no está muerto, pero puede haber un Dios histórico en el que tú crees. ¿Verdad que te lees en la Biblia cómo Abraham se detuvo de matar a Isaac porque un ángel vino y le habló y se detuvo? ¿Verdad que lo crees? Cómo José pasó todo su proceso en la cisterna, luego en la cárcel, y entendió cuando le dijo a sus hermanos, todo esto fue un plan de Dios. Yo ya lo entendí, o sea, ustedes recupérense. Lo leemos, hermosa historia de un proceso y del perdón. Lo creemos, esa es una historia, y el Dios histórico está ahí, de que hizo una verdad, pero hoy en día Él está haciendo con su iglesia. Sí, hay que creer esto, pero también cree lo que Él está haciendo hoy en tu vida y en mi vida, y eso es maravilloso. No solamente creerle a Dios en su palabra lo que Él hizo, Él sigue vivo, vigente, actuando, moviéndose y caminando con sus hijos en pos de su palabra, sus profecías y sus promesas, cumpliéndose todas y cada una de ellas. Yo creo que Dios está haciendo algo importante en tu vida y en mi vida hoy.
Claro que le creo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero yo también tengo a mi Dios. Entonces, Dios quiere, mis amados hermanos, que tú y yo tengamos la vista en Él y la fe esté obrando. Y eso me lleva al pasaje que está en Lucas capítulo 12. Vaya ahí conmigo. Y cómo es que Dios, qué tremendo. Jesús, si usted mira el capítulo 12 de Lucas, anteriormente, pues se hablaban ahí de algunos textos. Creo que es 10, espéreme. Ay, Ezequiel. Espérame. 12:21. Otra vez me fui. Dime dónde están lo de los 70. Apunté mal. Eso me pasa por levantarme tan temprano y estar leyendo de todo. Aquí está. Es 10, no era 12. Ok. Miren, hermanos, el 10, Lucas 10, 17. Anteriormente de eso, si usted se fija, Jesús ya se había transfigurado, ¿no? Sana un endemoniado y en el 10 inicia ahí que envía a los 70. Ya en el 17 está el regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo. ¿Está conmigo? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía, Jesús les dice, a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén en los cielos. Aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. ¿Sabes qué le alegra a Jesús? ¿Qué le alegra a él? Que tú y yo estemos obrando como hijos en la manifestación. Alguien está enfermo, ora por él. Alguien tiene una necesidad y tú dices, Santa Cachucha ya dijo la frase, ¿qué le digo? Pues dile lo que Dios puso en tu corazón, pero seamos portadores de su presencia. Estamos los pastores intentando romper con la indiferencia del pueblo de Dios a la necesidad que hay en el mundo. Porque nosotros jugamos mucho tiempo al chilín, chilín, casita. 1, 2, 3 por mí, toda mi familia y los demás, pues que se la averigüen. No, nosotros tenemos asignación. Nosotros tenemos asignación. Y yo puedo ver aquí a un Jesús regocijándose en el Espíritu. Y le dice, oh Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Hermanos, se la reveló a los niños. Ahí se refería. Eran los 70, hermanos. Y si se fija y se va atrás, les pega una regañada el Señor por el endemoniado. En el versículo 37 del capítulo 9, había un endemoniado que no lo pudieron sacar sus discípulos. ¿Se acuerdan? Entonces, me llama la atención porque Jesús habla con sus discípulos y les dice a ellos, ¿qué les dice? ¿Ya leyó ahí? ¿Qué les dice Jesús? Todas las cosas, dice el 22, en el 23, y volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y ellos no lo oyeron. Habló con sus discípulos diciéndole, porque esos eran 70 hermanos que mandó Jesús, eran pequeñitos en la fe, pero le creyeron a él y fueron creyendo en la palabra. Hermano, nosotros no tenemos excusa, porque yo creo que aquí, dijera el apóstol Lauro, hasta el más molacho mastica clavos. Aquí saben palabra, ¿sí o no? Conocen palabra, ¿sí o no? Y qué tremendo que la palabra misma resulta que nos incapacita, porque por la palabra nos sentimos juzgados y señalados, que debiera la que nos debiera de empoderar para ir y hacer. Yo te le compartía al hermano en la mañana que me está moviendo a mí el Señor en las cuestiones de las señales, que era donde iba hace un momento. Pero quiero decirles, ¿por qué el Señor hace todas estas cosas?
porque Él sustenta y sostiene a su obra para el propósito que Él nos ha llamado. Tú no debes de dudar ni por un instante. Una situación que tengas, el Señor la va a suplir, pero no es motivo para que tú y yo dejemos de fungir en la manifestación de hijos. ¿Sí me expliqué? No es razón para que dejemos de operar, porque dice el Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada. Y el Marcos 16:15 le dice, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere será bautizado y será salvo, mas el que no, solo se va a condenar. Y estas señales seguirán a los que creen. Y nosotros mucho tiempo anduvimos siguiendo a los de las señales, cuando las señales te deben de seguir a ti y a mí, pero ya no andamos en eso. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si vivieren algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, mis amados hermanos, fluyen desde la autoridad de Jesús hacia la gran comisión. ¿Alguien sabe cuando te asignan una tarea en tu trabajo, vas comisionada? ¿Qué significa eso? Las escucho. Vengo comisionada. Usted la han mandado comisionada. ¿Qué significa? Y me imagino que con autoridad. Como usted es la comisionada, usted tiene la facultad de tomar ahí decisiones. Pues, ¿qué cree? Todos nosotros somos comisionados de Cristo. Somos facultados por Cristo. Somos empoderados por la sangre preciosa del Cordero, no para andarnos levantando estatuas y ídolos entre nosotros, sino para cumplir la gran comisión, para orar por los enfermos y que estos sanen. Jonathan, yo creo que Dios está aquí, está en ti, está entre nosotros y se está moviendo. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque le decía hace un momento, estudiando los evangelios, uno de los fariseos le reclaman a Jesús: Jesús, los discípulos de Juan y los tuyos no ayunan, porque era por estipulación judaica y de la ley de la Torá, días de ayunos, y estaban cerca de la Pascua y cerca de eventos y el ayuno del día de Homer y etcétera, y los discípulos no ayunaban. Es más, hasta en el día de reposo, pasando por los pastizales, arrancaban espiguitas de trigo y ahí se las venían, de cebada, y se las venían comiendo. Y los otros religiosos, oye, ¿eso están comiendo? Cuando nosotros estamos en abstinencia. Y a veces, hermanos, la ley de la palabra y su legalidad, en vez de empoderarnos, recíbame esa palabra en el espíritu, nos limita, nos encarcela, pareciera que nos acusa y nos incapacita, cuando no. Por eso oraba, que el espíritu de revelación y sabiduría, mis amados, sea sobre ustedes. Que el espíritu del Señor sea sobre ustedes, porque no es por el ayuno, hermanos, ni por ninguna capacidad que yo tenga, es por solamente el creer con fe que a través de la cruz de Cristo